Bien, con todo eso en mente, básicamente la tarea ahora es eh, derivar la curva IS, que no es otra cosa, una curva que nos va a representar el equilibrio del mercado de bienes cuando, si se llegan a recordar, o para diferentes niveles de tasa de interés y niveles de renta, ¿sí? Entonces, un poco para entrar a trabajar, tengamos en cuenta algunas cosas. Eh, por ejemplo, hay que tener en cuenta eh, que, a ver, bueno, hay que tener en cuenta que en este modelo simple vamos a utilizar esa función de consumo muy sencilla, que ya lo vieron en el modelo renta-gasto, ¿sí? Y que es esta, es una función lineal, ¿sí? Es una función lineal de la renta disponible, esto que está aquí es la renta disponible, ¿sí? En donde C es la propensión marginal a consumir, que está entre 0 y 1, y CDA es el componente autónomo el consumo, de esta función de consumo, que nos captura otras cuestiones. Y vamos a estudiar, vamos a derivar el equilibrio del mercado de bienes de nueva producción, con también considerando una función de inversión muy sencilla que únicamente depende de la tasa de interés. Como vimos en el capítulo, como vimos cuando en la clase de inversiones, la relación que hay entre la inversión y la tasa de interés es negativa. En este caso, aquí I latina, ¿sí? Está haciendo las veces de un parámetro que me brinda la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés real. Y esta tasa de interés que estoy considerando aquí es una tasa de interés real y no nominal, a no confundir, y está ahí, que es el parámetro de sensibilidad, que tranquilamente también lo pueden modelar como un alfa o cualquier letra, con la tasa de interés nominal, ¿sí? Eh, Acá vemos que el parámetro de la sensibilidad de la inversión es positiva, ¿sí? Positiva en el sentido de que acá ya lo tengo el término negativo, es positivo, es un parámetro positivo, pero que me está indicando que la inversión responde negativamente a la tasa de interés, y bueno, básicamente que los impuestos son impuestos netos de transferencia, ¿sí? Son impuestos netos de transferencia, están definidos aquí, con un gasto público que vamos a considerar mayor a cero, por lo cual estamos considerando que el Estado siempre participa en la economía. Dado esto, nuestra ecuación de equilibrio, si lo recordábamos un poco más atrás, es aquella que nos dice que el nivel de producción o de renta debe ser igual a la demanda agregada planeada de la economía. Y si nosotros reemplazamos lo que es específicamente C, ¿sí? Teniendo en cuenta qué quiere decir nuestro ingreso disponible, eh, y reemplazamos lo que es la inversión, básicamente llegamos a esta ecuación bastante larga que está aquí, ¿sí? Que nos está diciendo que la renta, ¿sí? La renta que está aquí, específicamente es igual a al consumo planeado que se describe a partir de esta función de comportamiento, y a la inversión que se describe por esta ecuación de comportamiento, y al gasto privado, al gasto público, que lo consideramos como exógeno. Si nosotros consideramos escribirlo a partir de la condición de que el ahorro más los impuestos, que era una condición equivalente, el ahorro más los impuestos
deberían ser igual a la inversión más el gasto público, nos queda algo similar a esto. Fíjense, acá es para anotar que el ahorro más los impuestos, que verdaderamente viene a representarse a través de esto que está aquí, el ahorro más los impuestos, depende, ¿sí? Depende del nivel de renta. No es menor, depende del nivel de renta. De hecho, es una función, ahora lo vamos a ver, creciente con el nivel de renta, y sin embargo, esto que está aquí, que es la inversión más el gasto público, es una función que se relaciona negativamente con el nivel de la tasa de interés de la economía. De esas ecuaciones hay algunas conclusiones que podríamos derivar, ¿sí? Eh, digamos, esas, eh, si quieren, dos ecuaciones, o esa ecuación, digamos, que me permite identificar cómo la renta es igual al consumo más la inversión más el gasto público, o bien que el ahorro más los impuestos es igual a la inversión más el gasto público. Me permiten derivar algunas o identificar las variables endógenas, es decir, las que se determinan a partir de el modelo, ¿sí? O a partir de variables exógenas, como el nivel de renta y la tasa de interés de la tasa de interés real de la economía, ¿sí? Esas son las dos variables que se van a terminar que vamos a determinar a partir de considerar como dadas algunas variables. ¿Cuáles son estas variables? Bueno, los componentes autónomos, si se acuerdan, los componentes autónomos es, por ejemplo, el componente autónomo del consumo, el componente autónomo del gasto, es exógeno también el gasto público como lo modelamos, y las transferencias del, del sector público, y como también es exógeno para nosotros los parámetros de las funciones de comportamiento, en este caso la sensibilidad a la inversión y la sensibilidad al consumo. Entonces, a partir de considerar este modelo muy sencillo, donde tenemos dos ecuaciones que describen al consumo del sector privado y de la inversión del sector privado, podemos determinar básicamente la renta que va a equilibrar, la renta, ¿sí? La renta y la tasa de interés real que va a equilibrar la oferta de bienes de nueva producción con la demanda agregada planeada de la economía. Esa demanda agregada planeada se compone del consumo más la inversión más el gasto público. Observar que estos parámetros que están aquí, que me están marcando acá, estos parámetros, ¿sí? Dependen del sector privado. Entonces, por ejemplo, el sector privado puede sufrir, podemos representar algún tipo de shock que me termine de cambiar las funciones de comportamiento y por lo tanto, intuitivamente podríamos pensar que cambia los pares de punto de renta y tasa de interés real que hacen, que mantienen en equilibrio al sector, digamos, al mercado de bienes de nueva producción. Y también notar que esto que lo tenemos aquí, ¿sí? Como también como componente exógeno, que tiene que ver con el gasto público, la tasa, las transferencias y los impuestos, el tipo impositivo, depende del gobierno, y en particular son los instrumentos con los cuales nosotros vamos a representar, ¿sí? A la política fiscal, o por los cuales el fisco, ¿sí? El Poder Ejecutivo va a actuar en la economía, ¿sí? Fíjense que actúa en la economía, pero actúa a través del mercado de bienes y servicios, y fíjense que no es lo mismo, dado las definiciones anteriores, de que modifique
digamos, el gasto a que se modifiquen las transferencias o el tipo impositivo. Los canales de transmisión hacia la demanda agregada son diferentes según sea el caso de uno u otro. Ahora bien, ¿cómo representamos el equilibrio en el mercado de bienes? ¿Sí? Prácticamente, ¿qué es la curva IS? ¿Sí? ¿Qué es la curva IS de la que tanto se habla y de la que nos compete en esta clase? Bueno, la curva IS no es otra cosa, ¿sí? No es otra cosa que, digamos, pares de puntos de las variables endógenas para nosotros, como lo definimos anteriormente. Fíjense, pares de puntos X, Y, que es el nivel de renta, y la tasa de interés real, que satisfacen, digamos, las condiciones de equilibrio. Las condiciones de equilibrio las planteamos en estos términos, ¿sí? Que el nivel de renta sea igual a la demanda agregada planeada en la economía, o bien una condición muy equivalente, que era que básicamente el ahorro sea igual a la inversión, o bien que el ahorro más los impuestos sea igual a la inversión más el gasto. ¿Sí? Eh, digamos, la IS, ¿sí? Para volverlo a poner en claro, no es otra cuestión que los pares de puntos X e Y que hacen que la demanda agregada planeada de la economía sea igual a la oferta de bienes de nueva producción. Bueno, ahora bien, ¿cómo la representamos gráficamente? Fíjense que aquí esto es tomado exactamente de Bajo y Monés, por ahí se ve un poco chico. Fíjense que aquí lo que tenemos es la curva IS, esta es la curva IS que ya la hemos estudiado bastante, la graficamos en el espacio de la tasa de interés real y el nivel de producción. En el panel A lo que vemos y lo que tenemos es graficado la relación que hay entre la inversión, ¿sí? La inversión más el gasto público y la tasa de interés. Y vemos que es una relación negativa, pero está determinado básicamente por la relación que tiene la tasa de interés y la inversión, porque el gasto público lo consideramos como algo exógeno y algo que no depende de básicamente que no depende de la tasa de interés. Entonces, esta relación negativa entre la tasa de interés y la inversión, esta curva negativa básicamente está determinada por la inversión, ¿sí? Y va a estar determinada con que sea en esta posición o que sea más acostado o más paradita, más vertical, en función de el parámetro de la sensibilidad de la tasa de la inversión a la tasa de interés. En el panel B lo que tenemos es una bisectriz, digamos, una línea de 45 grados que me va a cumplir la función de, digamos, de mantener en equilibrio, o al menos en magnitud, lo que fuera el resultante digamos, del ahorro y la inversión, que sea resultante en esta curva, que sea exactamente igual, porque eso nos pone la condición que sea igual a digamos, al ahorro privado más la inversión. Y como aquí tenemos un nivel de ahorro privado más inversión, ese nivel de ahorro privado más inversión está asociado, ¿sí? Está asociado a un nivel de renta. Como lo habíamos visto anteriormente, digamos, S más T, ¿sí? Podríamos decir, si lo pongo así, que dependía del nivel de renta y dependía positivamente. Entonces, una vez que nosotros encontramos esta magnitud, podemos encontrar aquel nivel de producción que específicamente está asociado con esta magnitud. Y una vez que encontramos este nivel de producción que está asociado
con esta magnitud de ahorro privado más los impuestos, tenemos lo que necesitamos, que es una tasa de interés que me determina la inversión más el gasto, y un nivel de producción que me determina el ahorro más la inversión, con la particularidad de que tanto el nivel de renta como la tasa de interés real son aquellos que hacen igual, ¿sí?, la inversión más el gasto igual a el ahorro más los impuestos. ¿Y cómo lo derivaríamos? Bueno, en particular, fíjense que si nosotros partimos de una tasa de interés R sub 0, ¿sí?, dado la tasa de interés R sub 0, ¿sí?, el nivel de inversión y gastos el gasto público en la economía es este que me marca acá. Sabemos, digamos, que dado esa tasa de interés y esta magnitud de inversión más gasto público en la economía, sabemos que tiene que tener una contraparte. Si el mercado de bienes está en equilibrio, tiene que tener una contraparte, que la magnitud de el ahorro privado más los impuestos deben ser exactamente iguales. Por lo tanto, si esta bisectriz lo que me marca es que yo aquí abajo básicamente tengo esto que está aquí, eso que está ahí, tengo reflejado acá, pero esto que está aquí se ve proyectado en el eje, digamos, vertical, se me ha proyectado la magnitud que hace igual a la magnitud digamos, del ahorro privado más los impuestos, que hace igual a la magnitud de la inversión más el gasto. Entonces, ya encontré cuál es la magnitud de, digamos, el ahorro privado más los impuestos, que es igual a la inversión más el gasto. La pregunta es, ¿cuál es el nivel de producción que está asociado a esta magnitud que está aquí? Y la respuesta es efectivamente que es este, es el nivel de digamos, ahorro privado más impuestos, y ese nivel tiene en realidad asociado, ya lo sabemos que está asociado, el ahorro privado más los impuestos es una función creciente del nivel de renta. Entonces básicamente está asociado a este nivel de producción, y este nivel de producción es efectivamente el que me hace igual, digamos, me hace igual, hace que sean iguales los impuestos más el ahorro privado a la inversión más el gasto privado, ¿sí? La inversión más el gasto privado. Entonces, tenemos básicamente lo que hacen igual unos a otros, que hacen igual una tasa de interés, que es esta, que la podemos proyectar al plano tasa de interés y nivel de renta, y tenemos un nivel de renta que efectivamente equilibra el mercado de bienes y servicios. Por lo tanto, tenemos un punto aquí que es un punto de equilibrio en el mercado de bienes. Es un punto, o sea, es una combinación de tasa de interés real y nivel de producción, nivel de renta, tal que la producción es exactamente igual a la demanda agregada planeada de la economía, o que digamos, o que el ahorro privado más los impuestos es igual a la inversión más el gasto, o bien que el ahorro privado es igual a la inversión más el gasto menos los impuestos, ¿sí? En ese sentido se da esa igualdad que se debería cumplir, ¿sí? Ahora bien, fíjense qué sucedería si por alguna razón en particular a ver, cambio el color, lo que sucede es un aumento en la tasa de interés por algo en particular que se va a R sub 1. Bueno, si
aumenta la tasa de interés real de la economía, sabemos que la inversión responde negativamente al aumento de la tasa de interés, porque sube el costo del uso del capital, y entonces la inversión cae. Por lo tanto, la inversión más el gasto público, que por lo pronto lo notamos como exógeno, en realidad cae porque cae la inversión bruta privada, y ahora este es el nuevo nivel de inversión más bruta privada más gasto. La pregunta es cuál es el nivel de ahorro privado más público que mantiene que sea igual a esto. Efectivamente es esto. Y la pregunta ahora que deberíamos respondernos es a qué está asociado ese nivel eh, de, de ahorro privado más impuestos, está asociado a un nivel de renta en particular, que es este nivel de renta, y a partir de ahí tenemos efectivamente la combinación de tasa de interés y nivel de renta que mantienen en equilibrio el mercado de bienes y servicios, ¿sí? ¿Cuáles, qué cosas a remarcar? Bueno, en primer lugar, fíjense que el gasto es algo exógeno. Lo que está graficado acá es la inversión, el nivel de inversión para cada una de las tasas de interés, más el gasto público. Si el gasto público por alguna razón aumentase, entonces vemos desplazado la curva esta curva que es inversión más gasto público, ¿sí? Lo hemos desplazado, entonces, para este nivel de, por ejemplo, de tasa de interés, lo que vamos a ver es que efectivamente, efectivamente hay un nivel de renta mayor, ¿sí? Un nivel de renta mayor que mantiene en equilibrio el mercado de bienes y servicios. Es decir, que ahí vamos a ver deberíamos ver un desplazamiento de la IS, ¿sí? Porque se modifica aquí, ¿sí? No se altera la tasa de interés, sino que se altera una variable que es exógena, que en este caso es el gasto público, y produce un desplazamiento de la IS hacia afuera. También, ¿qué podríamos ver en este sentido aquí marcado con otro color? Podríamos ver que, fíjense que la pendiente de la IS tiene pendiente negativa debido a la relación entre la inversión y la tasa de interés, ¿sí? Porque es negativo aquí, porque aquí estoy mirando que es negativo, hay una relación negativa, entonces aquí es negativo. Y lo que puedo ver es que una mayor sensibilidad, o sea, un aumento en el parámetro I que me da la sensibilidad, voy a tener una curva, si quiere una IS un poco más acostada, ¿sí? Porque es como más elástica la tasa de interés, y el resultante, lo pueden chequear, va a ser una curva, efectivamente una IS mucho más acostada, ¿sí? Una pendiente más menor en valor absoluto de la IS si la inversión se vuelve más sensible. Y eso lo podemos ver aquí. También lo podemos ver acá. Fíjense que esto es una función que es creciente, el ahorro privado más los impuestos es creciente, porque efectivamente el ahorro depende también del nivel de renta, y depende también, los impuestos, ¿sí? Dependen también del nivel de renta. Y fíjense que aquí lo que está puesto es que la pendiente de esto es la propensión marginal a consumir, y esa pendiente, junto con el tipo impositivo, pero esa pendiente en realidad lo que me estaría indicando es que, por ejemplo, si aumenta digamos, la propensión marginal al consumir, entonces hay un mayor consumo para todos los niveles de renta, y esta curva se me acuesta más aún,
se me va costando a medida que va subiendo la propensión marginal a consumir, porque ahora hay menor propensión marginal a ahorrar por cada peso gastado, y entonces para cada nivel de tasa de interés, para un nivel dado de tasa de interés, el resultado es un mayor consumo y por lo tanto, si lo miro acá, un mayor consumo y por lo tanto un mayor consumo y por lo tanto un mayor nivel de renta que me mantiene esta condición que es la condición de que la renta debería ser igual a la demanda agregada planeada. Mismo racionamiento se podría aplicar a la sensibilidad de la tasa de interés respecto a la inversión. Si una mayor sensibilidad, en realidad lo que me está indicando, dado un nivel de tasa de interés, es una curva más acostada, y básicamente lo que me está indicando es un mayor, una mayor inversión y por lo tanto una mayor renta que me debería equilibrar ambos mercados. ¿Sí? Por tanto, ¿cómo podríamos definir, digamos, a esta curva IS si nosotros la tratamos, la volvemos a mirar desde, digamos, desde esta ecuación? A ver, desde esta ecuación que está aquí, desde esta ecuación que está acá, nosotros podríamos derivar esta relación que la vemos aquí, es decir, que lo que estamos viendo es que el nivel de renta de la economía, o más bien el nivel de producción de nuevos bienes y servicios, depende del consumo autónomo, ¿sí? O los componentes autónomos de las funciones de comportamiento, en este caso el sector privado, del consumo y la inversión, depende de las transferencias del gobierno, del gasto público, y también depende de la sensibilidad de la inversión. Aún así también depende del tipo impositivo y de la propensión marginal a consumir. Si nosotros quisiéramos graficar esto desde un punto de vista más bien para tener un paneo, nosotros graficaríamos algo así, ¿sí? Donde acá, por ejemplo, iría esta pendiente, ¿sí? Y aquí iría esta tasa, esta pendiente que está acá. Aquí lo corrijo algo en vivo, ¿no? Este más en realidad es un menos, ¿sí? Entonces no habría una pendiente negativa. Fíjense que lo que hicimos fue despejar, ¿sí? Despejo desde esta ecuación que está acá, que es la ecuación de la renta de equilibrio. ¿Y cómo llegué a esta ecuación? Fíjense que si yo lo que podría hacer es operar un poco esto, a ver, opero esto que está acá y, digamos, esto que está acá opero y llego a esto que lo tengo aquí. Si yo pudiera hacer eso, obtengo esta ecuación me determina el nivel de renta, de equilibrio, y si despejo R podría prácticamente graficar. Podría graficar. Y ahí me doy cuenta que básicamente los parámetros me están determinando la ordenada en el origen, es decir, que si me modifica algún parámetro en particular, por ejemplo, si me modifica el consumo autónomo, voy a obtener un desplazamiento hacia la derecha de la IS. Lo mismo me va a suceder con las transferencias, un aumento de las transferencias, por ejemplo, un aumento de las transferencias hacia los hogares desde el gobierno, me va a implicar un aumento, un desplazamiento de la IS hacia la derecha, y lo mismo sucedería con la inversión. ¿Cómo lo veríamos esta lógica? Bueno, por ejemplo, un aumento del consumo autónomo, lo que tendríamos que entender es que
la renta de equilibrio, ¿sí? La renta de equilibrio ahora es mayor, ¿sí? La renta de equilibrio es mayor, pero la tasa de interés sigue siendo la misma. Dada una tasa de interés, vendría a ser digamos, la explicación verbal, dada una tasa de interés, un aumento en el consumo autónomo, ¿sí? De las familias que ahora consumen más, implica un mayor consumo, y eso me implica una mayor demanda agregada planeada, y esa mayor demanda agregada planeada me implica una mayor renta de equilibrio, y eso lo podemos ver aquí. Lo mismo sucedería con las transferencias. Las transferencias actuarían directamente en el consumo, en el ingreso disponible de los individuos de los hogares. Entonces, un aumento en las transferencias a los hogares implica un aumento del ingreso disponible, implica un aumento del consumo, y un aumento del consumo implica un incremento en la demanda agregada planeada, lo cual implica que, dado la tasa de interés de la economía, que en este caso es R sub 0, si no se modifica la tasa de interés, lo que vamos a observar es que el nivel de renta de la economía debería incrementarse para satisfacer nuevamente esta ecuación que está aquí, que es muy equivalente a pensar en el ingreso o la producción o la renta, más que debe ser igual al consumo más la inversión más el gasto público. ¿Sí? Entonces, de esa manera podríamos ver. Lo mismo pasaría con el componente autónomo de la inversión. Por ejemplo, un shock positivo a las expectativas, es decir, ahora los empresarios desean invertir más, lo que me va a implicar es que, dado la tasa de interés de la economía, lo que estamos viendo es un aumento en la inversión. Por lo tanto, en la curva esa, cuando graficamos los 4 gráficos, lo que veríamos también sería un desplazamiento de la curva que estaba en el panel A. Lo que vemos se termina transformando es un aumento de la inversión, o sea, hay un shock positivo a la expectativa, se incrementa la inversión, y con eso se incrementa la demanda agregada, y con eso se debería incrementar la renta o el nivel de producción que pueda satisfacer esta nueva demanda agregada más elevada, dada una tasa de interés real que se mantiene fija. ¿Sí? La tasa de interés no varía, por eso ocurre y podemos explicar este desplazamiento. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué sucedería, por ejemplo, por tanto, digamos, para resumir, como está acá, digamos, variaciones en los componentes autónomos que me producen desplazamientos, podrían ser estos 3, tranquilamente, y lo mismo me podría pasar con un aumento del gasto público, ¿sí? Un aumento del gasto público lo que me produciría es un impacto directo, ¿sí? En la demanda agregada, y esa demanda agregada se traduciría, dado una tasa de interés, en un mayor nivel de producción de la economía, ¿sí? Por lo tanto, también ocurre un desplazamiento. O sea, este desplazamiento ocurre con estos 4 casos que estamos viendo. Pero también, digamos, ocurre si me cambian la sensibilidad de la inversión, digamos, a la tasa de interés. Si me cambian la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés, bueno, ahí también tengo un cambio en la pendiente, por lo tanto tengo un desplazamiento, pero ojo que, en la ordenada del origen, perdón, pero ojo que también me afecta la pendiente de la curva, y por lo tanto me cambia la posición, me cambia, digamos, la pendiente de la curva IS, ¿sí? ¿Qué más me cambia la pendiente de la curva, o qué más se me modifica, me desplaza y también me modifica la pendiente? Bueno, un incremento en la propensión marginal a consumir. Un incremento en la propensión marginal a consumir me implica un desplazamiento de la curva IS hacia la derecha, por lo cual, dada o para cada una de las tasas de intereses, el nivel de producción requerido para que el mercado de bienes esté en equilibrio, es decir, que
el ahorro sea igual a la inversión, o que el nivel de renta sea igual al consumo más la inversión más el gasto, es mayor, ¿sí? Y eso tiene que ver porque un shock positivo en este caso, en la propensión marginal a consumir, es un incremento, implica un mayor gasto de consumo, un mayor consumo privado, y dado una tasa de interés, se traduce en un aumento en la producción de bienes y servicios que tiene que satisfacer esta demanda agregada planeada, ¿sí? Pero las modificaciones que puedan ocurrir en la propensión marginal al consumir, en el tipo impositivo, o bien en la sensibilidad de la tasa de interés a la inversión, eh, digamos, me afectan la pendiente de la curva IS, ¿sí? En particular, aumentos de cualquiera de ellos, ¿sí? Eh, digamos, aumentos de, digamos, en este caso, un aumento de la propensión marginal a consumir, o un incremento en la sensibilidad de la inversión, implican una IS más plana, ¿sí? Lo mismo me sucede con una disminución en el tipo impositivo, ¿sí? Una disminución en el tipo impositivo me produce la curva IS se aplana, y eso está relacionado a el ingreso disponible de las familias. Notar que, por ejemplo, el tipo impositivo es un instrumento de política, es un instrumento de política fiscal. Por lo tanto, el ingreso disponible, cuando nosotros especificamos el tipo impositivo, cuando el gobierno hace política fiscal con ellos, una disminución del tipo impositivo lo que implica es un mayor ingreso disponible, y el mayor ingreso disponible se traduce, dado la especificación de la función de consumo, en un mayor consumo, y el mayor consumo en una mayor demanda agregada, y la mayor demanda agregada en si, si se va a equilibrar el mercado de bienes y servicios, se traduce en un mayor nivel de renta. Por lo tal, dada una tasa de interés, lo que tenemos es se me empieza a acostar la curva IS. Y lo que vemos aquí es que la tasa, el tipo impositivo impacta primero en el ingreso disponible, y luego en el consumo, y recién a partir de ahí en la demanda agregada. Diferente es el caso de el gasto público como instrumento de política económica, porque el gasto público impacta de lleno y directamente en la demanda agregada. Y el tipo impositivo lo que me permite a mí aquí es incrementar la demanda agregada vía un mayor consumo privado, es decir, vía una mayor representación del consumo privado o del sector privado en la economía, a diferencia de lo que me implicaría el incremento directo del gasto público, que me implicaría un impacto directo en la demanda agregada, y por lo tanto una mayor participación del Estado en la economía, ¿sí?